estados-nación que de pronto tienen que salir a marcarle la cancha, tienen que salir a tensar con multinacionales que crecieron tanto que le discuten de igual a igual y en algunos casos incluso le quieren discutir por encima de aquellos países. Bueno, el caso fue la República Federativa del Brasil, donde un juez llegó a prohibir el uso de Twitter a partir de un conflicto que ya venía escalando y que nos dejó ahora esta fotografía. Para analizar esta situación estamos en comunicación con el periodista, escritor y docente Esteban Magnani. No sé si estoy pronunciando bien el apellido. ¿Magnani me decimos, Esteban? Sí, podemos decirme Magnani, digamos, sería la forma correcta en italiano, pero... Como lo diría Pagni. Como lo diría Pagni. ¿Cómo? Como lo diría Pagni. Exactamente. Claro, perfecto, bien, estamos bien entonces. Esteban, cuando pensamos el conflicto que está teniendo Brasil, que está teniendo el Poder Judicial de Brasil con Twitter, con Elon Musk, ¿qué es lo que te parece los aspectos más importantes, más destacables de esta situación? Sí, vos lo decías recién, me parece que lo más destacable es la lectura política. Elon Musk se está animando con Brasil a tensar la cuerda de lo que puede hacer una plataforma en contra de lo que le está diciendo un Estado nacional, ¿sí? Incluso lo que le está diciendo la justicia. Cabe destacar que esto no es algo que él frecuentemente haga, por ejemplo, con los países europeos. De alguna manera, por eso es un tubo de ensayo, es una prueba que tiene que ver también con el contexto político de un avance de la derecha que necesita plataformas como Twitter como vector para distribuir su discurso y de esa manera llegar a más potenciales votantes, generar esta incomodidad, esta molestia, esta activación, podemos decir, en muchos casos por medio del odio, del enojo, de la furia, de la necesidad de venganza. Y esto se da en Brasil en particular, con uno de sus aliados, que es la ultraderecha, por ahora representada por Jair Bolsonaro y toda esa gente, pero también pensando en que el año que viene, perdón, que ya dentro de poco se vienen las elecciones en Estados Unidos. Este año, claro. Este año. Claro. Por eso, dentro de poco se vienen y entonces tienen que ir probando cuáles son los mecanismos que van a funcionar. El otro día escuchaba un analista que decía que antes de las elecciones de Trump fue el Brexit en Inglaterra, donde probaron todo un montón de técnicas para manipular, podemos decir, al electorado, que después se usaron durante el gobierno, durante las elecciones que llevaron a la presidencia a Trump. Entonces, mientras Elon Musk hizo un desastroso negocio con Twitter, lo está usando como una herramienta muy potente para incidir en las elecciones. Yo creo que esa es la lectura principal. Porque uno dice, bueno, si las plataformas se ponen por encima de los gobiernos, pero no de cualquier gobierno. Y por otro lado también está la cuestión de decir cualquier cosa, decir que De Moraes es comunista y asociarlo, por ejemplo, con Lula es falso, porque De Moraes fue elegido en el Tribunal Federal, el Supremo Tribunal Federal de Brasil, durante el gobierno de Temer, de Michel Temer, ¿se acuerdan? ¿No? El golpista que la desplaza, que aprovecha el desplazamiento, el golpe blando contra Dilma Rousseff y asume el poder. Y bueno, es decir que Alexandre de Moraes es insospechado de comunista. Es un tipo que habría que hablar con su psicólogo, ¿no? Pero básicamente lo que sigue creyendo es en el rol de la justicia y de unas elecciones limpias y de instituciones que más o menos funcionan. Lo que está viendo de Moraes es que se vienen elecciones en 5.000 ciudades en Brasil para elección de alcalde y que Twitter está siendo usado de una manera muy similar a lo que ocurrió durante las elecciones que llevaron a Jair Bolsonaro a la presidencia. De hecho, en ese momento, durante las elecciones que termina ganando Bolsonaro, ya Twitter había implementado varias medidas de moderación para reducir el daño que provocaba la plataforma, y buena parte de la campaña en ese momento se hizo a través de WhatsApp y a través de Telegram. WhatsApp también tomó después medidas, después de esas elecciones, medidas para limitar la circulación de noticias falsas y campañas de desinformación. Y justo ahora, bueno, estuvo unos días detenido Pavel Durov de Telegram por no tampoco respetar lo que le estaba pidiendo la justicia francesa. Vamos a contextualizar un poquito para la audiencia, por ahí para quien no estuvo siguiendo el caso, cómo viene la escalada.
de Moraes empieza a investigar el intento de golpe de Estado que hubo contra Lula. Recordemos las imágenes calcadas de lo que pasó con Joe Biden en Estados Unidos, ¿no? La toma, el asalto al Congreso de Estados Unidos, lo que fue la toma de Plan Alto en la República Federativa del Brasil. Esto me parece que tampoco es casualidad que hayan sido tan calcadas las dos situaciones. La red social se utiliza para, Twitter en particular, hay un par de cuentas que se encargan de decir acá hubo un fraude, hace un llamado a la acción a la población para ir a defender a la democracia. Curiosamente, esa defensa de la democracia es ir a tomar Plan Alto y es evitar, digamos, que Lula pueda asumir como presidente. De Moraes dice, quiero que Twitter me dé la información de quiénes son estas cuentas, quiénes son estas personas que estuvieron difundiendo fake news y convocando un golpe de Estado. Twitter se niega, cierra sus oficinas en Brasil, y cuando cierra la oficina en Brasil, de Moraes dice, mira, nosotros tenemos una ley que dicen que si ustedes no tienen un representante legal en nuestro país, entonces no pueden operar en nuestro país. No operar es esto, es cerramos Twitter, y además va un poco más lejos, que me parece que es un dato muy significativo, porque va también contra Starlink, que es un jugador muy pesado en el acceso a internet en Brasil. Ahí me parece que también hay una novedad y da cuenta de qué tan fuerte está dispuesto a jugar de Moraes. Sí, porque aparte tiene que tomar medidas rápido, no puede hacer todos los pasos que lo conducirían eventualmente a decir, bueno, el que está detrás de todo esto es Elon Musk. Es obvio, digamos, es de público conocimiento que Elon Musk es el que está orquestando toda esta campaña. Si él no pone representantes legales y sigue operando con Twitter desde afuera, él lo que dice es, bueno, entonces voy a ir por tus otras empresas, voy a pegarte donde te duele. Y uno de esos lugares donde le duele es Starlink, que es una empresa de las pocas que en este momento le está dando realmente ganancias a Musk, que está sufriendo una crisis económica importante. O sea, Tesla está en una crisis económica, que es su principal fuente de ingresos. La empresa, digamos, Starlink es parte ay, no me sale el nombre ahora, de esta empresa que envía cohetes a la estación SpaceX, ahí está, no me salía el nombre. Que bueno, esa depende de los contratos que tiene con el Estado. Y después tiene un montón de otras compañías que no dan ganancia, que incluso son de dudosa viabilidad, ¿no? De Boring Company, tiene Neuralink, de OpenAI se tuvo que ir. Bueno, pero perdón, no Esteban, está en el momento donde le sobre la plata. Perdón, Esteban, ¿y Starlink cubre o financia, digamos, toda esa...? Porque Musk no deja de ser el hombre más rico del mundo. ¿Cómo lo hace perdiendo plata? ¿Starlink cubre todo el resto? No llega a cubrir todo el resto, pero es una fuente y está creciendo y es el negocio más viable. Porque lo que tiene Musk es parte de esta lógica tecnofinanciera en la cual vos prometés el oro y el moro y después ves lo que realizás. Tesla siempre estuvo como muy sobrevaluada para la realidad y la magnitud de su negocio. ¿Por qué? Porque la expectativa era que creciera eternamente de la mano de estas promesas desmesuradas que hace Musk y que seducen a mucha gente. Pero lo cierto es que ahora Musk estuvo hace unos meses pidiendo que por favor se levantaran barreras arancelarias para impedir el ingreso de autos eléctricos chinos. Claro. Entonces, desde otro punto de vista también se puede ver como la furia del tipo que las cosas no le están saliendo, ¿no? La compra de Twitter fue un error estratégico brutal. ¿Por qué? Porque tuvo que vender un montón de acciones de Tesla para poder comprarla y se endeudó con un montón de bancos grandes como Goldman Sachs, que ahora están viendo que esa deuda va perdiendo valor. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que Twitter no va a dar, si ya no daba ganancias antes, ahora con todo lo que hizo todo lo que hizo Musk, sumado a estas campañas que se le fueron un montón de anunciantes y demás, los ingresos de Twitter son cada vez peores. Claro. Entonces los bancos están empezando a desconfiar y de alguna manera mucha gente está empezando a señalar, el rey está desnudo, ¿no? Y me parece que ahí también hay algo en el aspecto psicológico de Musk que lo está enfureciendo y lo está derechizando y está cada vez más dispuesto a inmolarse por lo que él cree que debería ser el mundo. Esteban, pensaba en esto, ¿no? En función estamos hablando hoy de Elon Musk, pero antes que entrara, que comprara Elon Musk con los vídeos anteriores, que nunca supe de quién era Twitter, como le dicen algunos. Jack Dorsey. Y un grupo de muchachos más, pero bueno, la cara era Jack Dorsey. Esta idea de estas empresas, lo que decía Darío cuando te presentaba, de empresas que se ponen por encima de los estados, uno recuerda que uno podría hasta ponerse en el lugar fácil porque no le cae bien el personaje de Twitter levantándole la cuenta a Donald Trump,
Que uno ahí podría decir, bueno, a mí no me gusta Trump, pero era el presidente de un país que llegó ahí porque lo votó un montón de gente, y ¿quién sos vos para decir que este tipo no tiene derecho a expresarse? Más allá de que me parecía horrible lo que expresaba ahí. Sí, pero lo que pasa es que no se cerró la cuenta porque fuera de Donald Trump, sino porque violó los patrones y lo que consideraban permitido dentro de Twitter. Era una insinuación, invitación a la violencia, estaba desconociendo el resultado electoral, es decir, que estaba infringiendo los criterios de moderación y ya había recibido varios avisos de que no debía seguir. Y a pesar de todo siguió, entonces simplemente se le aplicó como si fuera cualquier persona. Pero siempre fue un problema lo de la moderación. Surgieron, por ejemplo, en Facebook listas de gente a la cual no se iba a bloquear, digamos, se filtraron estas listas de gente a la que no se iba a bloquear, con lo cual se lo acusaba a Facebook de tener una doble vara. Pero por otro lado está la lectura que vos estás haciendo, está bien, pero es una persona pública, elegida popularmente, entonces no tiene derecho a decir cualquier cosa. En ese caso la libertad de expresión no va por encima de los criterios de moderación que se aplican al resto de las personas. Es una discusión que prácticamente no tiene solución. Otra cosa que pensaba cuando hablábamos esto, bueno, de gente que se cuestionan cuentas, porque hay gente que a partir de esas cuentas plantea que hubo fraude. ¿Qué pasaría si en un gobierno efectivamente realizara fraude desde cuentas, gente saliera a denunciarlo y decís, estás atacando a la democracia? Exactamente, bueno, ese es el argumento. Dicen, en lugares donde la democracia es débil, las plataformas tienen un rol central para permitir a la oposición expresar qué es lo que está pasando. Entonces, lo que hay ahí es un marco ideológico muy fuerte en el cual vos decís, bueno, el resultado electoral oficial dice esto, pero este es mentira y este es cierto. Digamos, ¿desde dónde vos podés decidir cuándo alguien es una oposición en condiciones de debilidad a la cual vos tenés que apoyar y en qué momento no? Y ahí tenés un problemón. Y bueno, lo que hace más que se saltea un montón de eventuales controles que te permitirían acercarte un poco más a la realidad, y va directamente a decir, comunista mentiroso, entonces yo apoyo a los sectores populares, y en este caso, en Brasil, al de las milicias digitales, que promovieron esta idea de que hubo fraude electoral e invitaron a la población a saltar plan alto. Entonces, es muy, muy difícil. A ver, las plataformas estas nacen para hacer un negocio, y de golpe se encontraron que se metieron en un territorio complicadísimo, que es el de las telecomunicaciones, y que, digamos, los que trabajábamos con los medios del siglo XX, ¿no? Los medios tradicionales, ya sabíamos que era complicado. Y estos tipos no quieren. Bueno, ahora a Musk sí le gusta el quilombo, pero históricamente no querían todo ese quilombo, porque es muy caro. Sí, es muy caro gestionar, moderar, decidir, tomar políticas. Te estás metiendo, sos prácticamente de repente las Naciones Unidas debatiendo qué hacer con cada caso, y eso es carísimo. Entonces ellos lo que dicen es, nosotros somos simplemente una plataforma de tecnología, déjennos, nosotros no tenemos ninguna responsabilidad, lo que circula por acá, bueno, si hay algo muy desastroso, vienen y nos avisan y bajamos la cuenta. Pero esto es un problema. Acá eso es lo que hace Zuckerberg, eso es lo que hacen, digamos, la mayoría de las plataformas. Pero a Musk le gusta este quilombo. Zuckerberg, uno, por lo menos, si es todo tan así como uno lo vio en aquella película de David Fincher, creo que era un pibe que quería coger, vamos a decirlo, en la universidad, y terminó siendo una especie de Citizen Kane. ¿No? Sí, exactamente. Él no tenía idea de lo que estaba gestionando. Él, cuando arma ese primer de Facebook, lo que ve es que se sorprende de la cantidad de datos que le entrega a la gente, y después, mucho después, ve que tiene un potencial negocio, y después la gente dice, uy, qué genio, qué groso, ¿cómo la vio? Qué sé yo, la desarrolló, pero estuvo en el momento indicado, en el lugar justo, con una idea, y fue puro darwinismo en ese momento, porque hubo un montón de gente que tuvo muy buenas ideas y no encontró un modelo de negocios, y eso terminó pereciendo. Y también tocó una fibra social que nadie se esperaba que existiera. Nadie se imaginaba que iba a explotar de esa manera el deseo de exponerse frente incluso a desconocidos. Si uno después, mirando con el diario del lunes, mira muchas de las señales que había en el siglo XX, se habla de la sociedad del espectáculo a fines de los 60 y demás, había esto de Andy Warhol de los 15 minutos de fama. Pero bueno, después termina explotando a niveles que son muy potentes y que generan estas redes sociales
donde dirigir el flujo de la información en un sentido o en otro tiene efectos sociales muy concretos y muy significativos. La misma tecnología que vos desarrollaste para la publicidad, para vender, no sé, dulce de leche, después te empieza a servir para vender candidatos, para agitar a la sociedad en determinado sentido que es funcional a tu agenda, y bueno, en buena medida termina generando el caos en el cual vivimos en la actualidad, que tampoco se lo vamos a atribuir todas las plataformas, porque evidentemente hay un caldo de cultivo, que es sobre todo el descontento de las políticas neoliberales, en el cual estas campañas tienen terreno fértil para terminar floreciendo. Esteban, ¿es posible imaginarse en algún momento un Twitterciño o una red social brasileña, argentina, latinoamericana? Porque pienso en el caso de Estados Unidos, donde hay una situación similar con TikTok. Y ahí el gobierno de Estados Unidos dice, bueno, o venden... Lo que fue en su momento Telesur, en el plano de Es el mismo concepto, claro, porque vos decís, lo que le dice el gobierno de Estados Unidos a TikTok es, venden sus acciones a una empresa estadounidense, y Microsoft inmediatamente dijo, che, yo me ofrezco, si hace falta yo lo compro, o se tienen que ir de nuestro territorio. En el caso de Brasil lo que dice es, está bien, opera, pero que haya un representante legal. Si el lunes Elon Musk vuelve a nombrar un representante legal, Twitter vuelve. Esta situación me parece que también da cuenta del nivel de atraso que tenemos a nivel regional de el acceso a la telecomunicación, que dependemos de un cable que viene de otro lado, internet, y de no tener plataformas similares, pero que sean de los mismos países. Digo, ¿te imaginas un Twitterciño apareciendo en toda esta crisis, como emergente de toda esta crisis? No, la verdad que no, porque para ser un Twitterciño necesitas muchas cosas. Necesitas mucho conocimiento tecnológico, necesitas muchos datos para saber por dónde va, necesitas muchos capitales hasta el momento de crecer. Todas estas plataformas tienen una lógica de crecer primero y ganar después, por lo cual tienen que tener mucha espalda financiera para aguantar. Claro. Y después tienen que tener un modelo de negocios que implica el uso de datos para seguir seduciendo usuarios. Y ese uso de datos, tarde o temprano, te muestra el poder que vos tenés para manipular a la sociedad. Si vos lo usás solamente para lograr que venga más gente a tu red social, ¿por qué no lo vas a usar en función de tal proyecto político o de tal objetivo? Si vos ya tenés la herramienta ahí lista y el gatillo a disposición. Entonces, yo veo muy difícil que una plataforma pueda ser soberana, ¿no? En un sentido bueno y positivo de la palabra. Me parece que ya este modelo de negocios implica necesariamente una lógica para atraer usuarios, porque acá lo que hay es un efecto de red. La tendencia en las plataformas es al monopolio. Porque si vos, no sé, te estás en una red social, obviamente vas a ir a la red social que están tus amigos, y cuando vos estás ahí, tus amigos vienen a ella. Entonces la tendencia es a la concentración. Ahora le pasa, por ejemplo, como decían ustedes, en Estados Unidos, que viene TikTok de China con un algoritmo recontra recargado, y los tipos dicen, no, las plataformas son peligrosas porque son un vector para la manipulación social desde intereses foráneos. Bueno, ¿de qué estamos hablando nosotros en Argentina hace años? Claro. Google, Facebook, Twitter y demás, ¿no son un vector para la manipulación de la población? ¿Por qué ellos sí tienen derecho a decir, los chinos son malos, entonces no dejamos TikTok? Y nosotros no podemos decir, che, guarda que nos están dirigiendo la agenda desde las plataformas de los Estados Unidos. O sea, ellos mismos le pusieron el cascabel al gato. Cascabel que el gato tenía hacía rato, pero nadie se ponía a decirlo. Y ahora ellos están dispuestos a prohibir TikTok. Ya lo prohibieron en varios estados y esto está bien avanzando en el Congreso. Esteban, la última por mi parte, viendo esto que planteaba Darío también al principio, ¿no? La cuestión más global de estos modus operandi, pasó en el Congreso, pasó en Estados Unidos, pasó en Brasil, y uno veía acá, en el caso de Brasil, personajes como Cerimedo, ¿no? Que hoy es el capo de comunicación del gobierno. En esta derecha global, que pareciera que ayer estuvimos viendo en estos días lo que fue este foro de Madrid, ¿qué rol tiene la estrategia comunicacional? Y es fundamental. Es fundamental, es lo que decía Steve Bannon ya. Steve Bannon, quien dirigió la campaña de Donald Trump, después durante el gobierno de Donald Trump estuvo trabajando para él hasta que finalmente lo sacan del medio. Pero Steve Bannon lo que decía era, hay que inundar la zona de mierda, ¿sí? Donde ya no haya ninguna posibilidad de un diálogo racional. Y ahí, en esa agitación, en esa confusión,
vos podés con argumentos muy superficiales señalar un potencial enemigo, ¿no? Los migrantes, los Sí. los piqueteros, los jubilados, los docentes. Y entonces dirigís toda esa furia que tiene mucha parte de la población, por razones incluso justificadas, ¿sí? Por fracasos propios del sistema, fracasos políticos, fracasos partidarios de todo tipo. Y vos dirigís después esa furia en contra de un sujeto social y simplemente lo que haces es apuntar ahí, recargar, sostener. Y lo que decía Steve Bannon también es, la lucha en el fondo es cultural. Después la lucha económica, digamos, las posibilidades de maniobra económica devienen de un cambio cultural. Y ese cambio cultural vos lo tenés que ir abonando día a día, machacando con argumentos para convencer de que tal es el enemigo y apuntar hacia ahí. Lo que estamos viendo en la juventud de hoy es este discurso, ¿no?, súper superficial de no puede ser peor. Y sí, puede ser peor. Entonces, lo que convencieron es eso, de que bueno, ya está, perdido por perdido, a ver si este loco logra hacer algo. Y ese loco puede ser Trump, puede ser Bolsonaro, puede ser Orbán o puede ser Milei acá. Entonces, bueno, en esas situaciones en las que estamos y el uso de las plataformas es importante para seguir dirigiendo esa furia que en buena medida es genuina también. Sí, eso no cabe la menor duda. Esteban, te agradecemos muchísimo el tiempo, la generosidad para conversar, para pensar este tema tan complejo con nosotros. No, por favor, un placer siempre hablar con ustedes. Te mandamos un abrazo. Ahí pasaba Esteban Mañani, entonces periodista, escritor, docente, especializado en lo que tiene que ver con la comunicación y la política, que se cruzan cada vez más. Y bueno, y por eso también es necesario buscar algunos testimonios que nos ayuden a pensar.